El día de hoy vamos a estar comentando sobre el tema el cambio del corazón, que aparece precisamente en el capítulo 11 del libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel, capítulo 11, del versículo 1, voy a leer. Dice así: El Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Hazanías, hijo de Azur, y Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. Y me dijo: Hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dicen: no será tan pronto edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo: di, así ha dicho Jehová. Así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu yo las he entendido. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad, y habéis llenado de muertos sus calles. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne y ella es la olla. Mas yo sacaré a vosotros de en medio de ella, espada habéis temido y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. Y os sacaré de en medio de ella y os entregaré en manos de extraños y haré juicios entre vosotros. A espada caeréis, en los límites de Israel os juzgaré y sabréis que yo soy Jehová. La ciudad no os será por olla, ni vosotros seréis en medio de ella la carne. En los límites de Israel os juzgaré y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz, y dije: Ah, Señor Jehová, ¿destruirás del todo al remanente de Israel? Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ellas son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén: alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto di, así ha dicho Jehová el Señor: aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad, y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto. Y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Hasta el versículo 25 he leído. Entonces en esta ocasión me tocó llegar hasta la ciudad de Rancagua y luego a la ciudad de Curicó. Tercer lugar fui a Talca y terminamos nuestra gira en la ciudad de Chillán, que efectivamente no, aunque teníamos que llegar a la ciudad de Chillán, pero de la ciudad de Chillán teníamos que recorrer casi 2 horas desde el centro de Chillán hacia la cordillera. Era un viaje bastante largo, ¿no? No solamente por ser, o sea, un tiempo tan grande de trayecto, sino que el camino, ¿no? No todo el tiempo el camino era asfaltado, sino que a veces nos tocó camino de tierra. De repente, cuando estábamos yendo en el bus, en un lugar donde no había luz, ¿no? Donde no habían postes de luz. Entonces era el campo, totalmente el campo.
Creo que hace mucho tiempo no ingresaba en un lugar, digamos, que tuviera estas características. Pues llegamos a un pueblo llamado El Carmen, que era un pueblo pequeño, creo que apenas tiene 2 supermercados, un banco, era un pueblo bien pequeño. Pero a ese lugar llegamos un poco tarde porque la planificación del tiempo de viaje creo que no fue tan adecuada. Nosotros teníamos que haber salido más temprano. Entonces, por salir en una hora no tan buena, por la distancia que había, llegamos a ese lugar del Carmen de noche, ya estaba oscuro, aunque era las 8 de la noche, pero ya estaba oscuro. ¿Por qué razón? Porque en nuestro país hace poco tiempo se ha cambiado la hora, entonces digamos que aunque era las 8 de la noche, pero efectivamente aproximadamente eran las 9, ¿no? Más o menos en el horario en el que nosotros llegamos a ese lugar. Entonces en ese lugar nos estaba esperando un hermano, el hermano Luis, quien ha llegado, ¿no? Que está conectado ahora acá en Zoom. Ya está con nosotros conectado. En ese lugar él estaba. De repente yo pensé, no, ¿cuál será el hermano Luis? Porque creo que nunca lo había visto en fotos. Solamente por su voz. Me imaginaba, ¿no? Será una persona, yo me imaginaba una persona delgada, ¿no? Y cuando lo encontramos, sí, efectivamente no era una persona delgada y joven también, muy joven, según mi opinión. Entonces él nos recibió, nos saludó y luego nos llevó a su auto y nos trasladó hacia su casa, que eran más o menos 30 minutos en auto, ¿no? Primero el camino estaba asfaltado y luego pasando un poco de tiempo estaba el camino, ¿cómo estaba? Era un camino de tierra, ¿no? Entonces el auto no se movía de una manera, también el hermano no podía ir a tanta velocidad porque, digamos, el camino va perjudicando el vehículo, ¿no? A medida que uno va viajando. Entonces, mientras íbamos viajando, yo pensaba, ¡ay, Dios mío, ¿dónde vamos? Y mientras más nos adentramos en el campo, mirando hacia el cielo, las estrellas eran más claras, porque estaba más oscuro, entonces las estrellas se ven más claras. Entonces, llegando a un lugar, a un campo, subimos como en una colina, ahí estaba la casa de este hermano. Su esposa estaba en la casa, también sus mascotas, sus animales estaban listos, ¿no? Para recibirnos en ese lugar. Estábamos muy agradecidos al Señor porque este lugar yo jamás imaginé que podría haber conocido en mi vida. Nunca me imaginé conocer un lugar así. Pero lo interesante, hermanos, es que por medio de la predicación de la plataforma virtual, en este caso por medio de TikTok, este hermano había escuchado el Evangelio a través del hermano Matusalén, ¿no? Este hermano había escuchado la palabra. Entonces, mientras íbamos en el auto, ya dio hasta tiempo para que él testificara, porque era un largo viaje de 30 minutos. Entonces, este hermano me testificaba cómo él anteriormente estaba buscando la verdad, estaba buscando la enseñanza correcta, ¿no? Porque él pensaba, hay muchas religiones, hay muchas iglesias, pero ¿cuál será la iglesia correcta? ¿Cuál es la iglesia que anuncia el Evangelio? ¿Cuál es la iglesia que predica la palabra? Entonces dice que un día estaba investigando y por sí mismo estaba entendiendo sobre el concepto del Evangelio, ¿no? Sobre el tema de la salvación. Pero aún así, aunque había entendido este concepto, dice que no había llegado esta fe a su corazón. Entonces, cuando él se encontró con el hermano Matusalén, escuchando la predicación de él, dice que vino la fe a su corazón. Un día escuchaba que ya nosotros somos justos, que ya no tenemos pecado. Entonces él me contaba que más o menos 3 días estuvo luchando en su corazón esta palabra. Finalmente la palabra de Dios le ganó a su pensamiento, ¿no? Venció contra su razón, contra su punto de vista, y de esa manera este hermano finalmente pudo aceptar el Evangelio, pudo creer en Jesús que ya había llevado todos sus pecados. Entonces yo le pregunté, hermano, ¿usted no congrega en una iglesia acá? Entonces él me decía, no hay muchas iglesias que predican el Evangelio acá. Entonces, ¿cómo puedo ir a una iglesia donde no anuncian el Evangelio? Entonces este hermano me estaba contando de qué manera él podía distinguir exactamente que por causa de la palabra de Dios, por el Evangelio, una persona recibe el perdón de los pecados, recibe la salvación. Entonces, ya más o menos como las 10 de la noche, ya era tarde, 10 más, creo que un poco más tarde, yo le dije, hermano, vamos a tener el estudio bíblico. Entonces tuvimos el estudio bíblico, terminamos aproximadamente a las 11:30 de la noche. Sí, la verdad es que yo, aunque estaba cansado físicamente, estaba cansado por el viaje,
pero realmente tenía mucho agradecimiento en mi corazón. ¿Cómo nosotros podemos predicar hasta en esta ciudad, hasta en este lugar también, y podemos compartir la palabra de Dios? Entonces, realmente la salvación es un acontecimiento que ocurre en la vida de las personas, pero lo que nosotros no podemos llegar a observar bien es lo que está ocurriendo dentro del corazón de la persona, ¿no? Porque este cambio no es un cambio aparente, no es que cuando ustedes escuchan el Evangelio, sus ojos serán más bellos, es decir, que alguien que tenía ojos café, de repente sus ojos serán de color azul o verde, o alguien que tal vez no era tan agraciado, de repente recibió la salvación y ahora es muy guapo. No, no es que ocurre así, ¿no? Sino que existe un cambio en el interior de su corazón. Es un cambio, ¿no?, de corazón. Entonces hoy nosotros estamos tratando ese tema, el cambio del corazón. Acá lo interesante, hermanos, es este cambio del corazón no es algo que se produjo por algo que nosotros hemos hecho. Esto debe quedar muy claro en este estudio. Porque la mayoría de las personas cuando quiere obtener el cambio de su vida, ¿qué es lo que trata de hacer? Trata de cambiar algunas actitudes, trata de cambiar algunas malas costumbres, en fin, ¿no? Sí, obviamente hay algunas malas costumbres que si la gente cambia, también llegará un cambio en su vida. Pero, más que esto, es importante obtener el cambio del corazón. Entonces, ¿qué cambio debo tener? Ya hoy nosotros hemos leído el libro de Ezequiel capítulo 11. Acá en el versículo 18 dice, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Ya está escrito, ¿no?, que le dará un corazón de carne, pero no está hablando sobre nuestro corazón, ¿no?, o sea, físico, ¿no? No está hablando sobre el órgano que hay en el cuerpo que bombea sangre, sino está hablando acerca de un corazón espiritual. Entonces, ¿cuál era el problema del corazón de piedra? ¿Cuál era el problema del corazón que ya tenían los israelitas? Bueno, acá en el versículo, vamos a ver acá una palabra. En el libro de Ezequiel también, capítulo 11, en el versículo 12 veamos, vamos a leer juntos. El versículo 12 dice, y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino que según las costumbres de las naciones que os rodean, habéis hecho. Ya, hermanos, ¿cuál era el problema del corazón de piedra de los israelitas? Si el corazón que ellos tenían, con este corazón ellos hubiesen obedecido ante la palabra de Dios, ¿qué necesidad habría de tener un cambio de corazón? Si sus corazones hubiesen obedecido desde un principio a la voz de Dios, a los decretos de Jehová, a los mandamientos de Jehová, ¿de qué necesidad habría de hacer un cambio del corazón? Es lo mismo, ¿no?, que ocurre en la vida nuestra. Sí, la verdad es que nosotros no somos israelitas, pero en nuestro corazón también hay una incapacidad de cumplir la ley de Dios. Hay una incapacidad, o sea, hay una facultad que no tenemos en nuestro corazón para poder ir hacia la voluntad de Dios, hacia el proyecto de Dios, hacia la guía del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque así como aparece en el versículo 19, en nosotros está puesto el corazón de piedra. Este corazón de piedra, ¿qué es lo que no permite hacer? No nos permite ir, o sea, no nos permite ser guiados por Dios. No nos permite ir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si en el caso que nuestro corazón no nos permite ir conforme a la voluntad de Dios, entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que se debe hacer? Por ejemplo, si una máquina eléctrica, por ejemplo, ya un taladro eléctrico, si no funciona el motor del taladro, naturalmente, aunque nosotros quisiéramos conectarlo a la electricidad, aunque está entrando la electricidad dentro del aparato electrónico, aunque está entrando la energía, pero si el motor no funciona bien, entonces este taladro nunca va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se cambia el motor que estaba fundido, que estaba quemado, y luego se coloca un nuevo motor. En ese momento, cuando conecta a la electricidad, entonces este motor funcionará excelente.
En ese momento podrá usarse este tipo de herramienta eléctrica, ¿no? De la misma manera, los seres humanos así también tienen la incapacidad con su corazón de servir a Dios, de caminar con la voluntad de Dios, de poder llevar el fruto del Evangelio. Pero cuando Dios realiza el cambio, ¿no? Acá en el versículo 19 dice, y les daré un corazón. No es que los israelitas deben hacer algo para obtener este nuevo corazón, sino que ¿quién es el que les dará este nuevo corazón a los israelitas? Es el Señor que les cambiará este corazón de carne, este corazón de piedra, por el corazón de carne. El versículo 20 dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios, dice. Entonces, naturalmente los israelitas eran rebeldes, estaban en contra de Dios, no podían sujetarse a la voluntad de Dios. Y el problema de todo era su corazón. El corazón de ellos, siendo un corazón de piedra, este corazón no puede obedecer ante la voluntad de Dios. Es el problema fundamental. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Se debe cambiar la ley o se debe cambiar el corazón? Se debe cambiar el corazón de la persona ante la ley. ¿Es correcto? Entonces, para que una persona pueda vivir recibiendo la guía de Dios, primero en él debe habitar un corazón diferente. Los israelitas, creo que ellos intentaron llevar una vida bajo la ley, intentaron llevar una vida correcta, intentaron llevar una vida sana, una vida justa, pero ¿qué ocurrió? No les salió bien. ¿Ustedes, acaso no intentaron llevar una buena vida? Queriendo servir a Dios, la gente quiere llevar una buena vida de creencia, es decir, que trata de evitar cometer pecado, trata de no hacer lo malo, y esta vida quiere llevar delante de Dios. Pero es una persona que congrega en la iglesia, cuando se da cuenta que no puede llevar esta vida, fácilmente ya abandona la congregación. ¿Por qué? Porque no se halla apto, ¿no? Esto no es lo mío. Esto no es que yo puedo hacer, sino que yo no pertenezco a este lugar. Porque no puedo servir a Dios con mi corazón. A cada momento soy arrastrado hacia los deseos pecaminosos, hacia las concupiscencias. Entonces no puedo llevar una vida justa y santa delante de Dios. Entonces muchas personas cuando tratan de ir hacia ese camino, hacia esa dirección, se dan cuenta que en ellos existe un poder natural que los impulsa de manera contraria. Los arrastra hacia otro lugar. Ya vamos a buscar la Biblia entonces. En el libro de el libro de Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Vamos a ver acá. El versículo 12 dice así. Romanos capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ya la ley está equivocada, la ley es incorrecta. Según el apóstol Pablo dice que la ley es santa. Y luego, la ley el mandamiento santo, justo y bueno. Tiene buenas características. Pero ¿dónde está el problema, hermanos? Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces la ley poco a poco va descubriendo el corazón del hombre que es malvado, que es perverso, que está lleno de maldad. Esto es lo que hace la ley. Versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, ¿no? Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Claro, porque la ley me dice que no debo hacer tal cosa, pero dentro de mí se levanta una fuerza que me dirige hacia esa dirección, precisamente en contra de la ley de Dios. El apóstol Pablo estaba mencionando esto porque él también en su vida ha experimentado esta misma naturaleza pecaminosa dentro de su corazón. El versículo 17, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, esto es lo que hablaba al principio.
¿Cuál es el problema, hermano? Falta intencionalidad, falta querer en la persona cumplir la ley. Según este versículo dice que el bien no está, pero el querer el bien está en mí. O sea, yo tengo el deseo, yo tengo la decisión, tengo la determinación de hacer el bien. Es correcto, ¿no? Pero no tengo la facultad de hacerlo. ¿Esto por qué será? Porque nuestro corazón, así como aparece en el libro de Ezequiel capítulo 11, de manera natural es el corazón de piedra que está siendo dirigido, ¿no?, por los pensamientos, ¿no?, por los pensamientos que ha puesto Satanás en el corazón de los hombres, ¿no? Entonces la ley de Dios que estaba en las tablas de la ley, en las piedras, esa ley está fuera del hombre. Por lo tanto, el hombre que es carnal, ¿cómo puede cumplir una ley espiritual? Es imposible. Entonces la única manera es que el hombre se convierta ¿en qué? En el espiritual. Es que en el hombre pueda morar la espiritualidad, ¿no? Entonces acá en la Biblia, hermanos, si ustedes se fijan cuando ustedes leen, habitualmente aparece el concepto del espíritu, pero muchas veces aparece el concepto de espíritu con la E minúscula. Por ejemplo, en el versículo 5, ya vamos a ver acá, el libro de Ezequiel capítulo 11, versículo 5 dice: y vino sobre mí el espíritu de Jehová. Ya, este espíritu está apareciendo con E mayúscula, ¿no? Se refiere al espíritu de Dios. Y me dijo: di así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu yo las he entendido. Y acá aparece otro concepto, se llama el espíritu, o sea, pero en minúscula. Esto es el espíritu del hombre, ¿no?, de la persona. Entonces nuestro espíritu, hermanos, aunque vive en nosotros, pero desde un principio, por no estar conectado con el Señor, por no estar unido con Dios, no puede menos que vivir de manera contraria a Dios. Es correcto, ¿no? Por no estar conectado con Dios, por esa razón en nosotros surgían muchas veces los pecados, las cosas malas, y nosotros hemos ido hacia esa dirección y no hemos tenido ni una incomodidad, ¿no?, sino que hemos vivido de esa manera. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hemos escuchado el Evangelio, un día hemos recibido el perdón de los pecados, un día hemos recibido la salvación. Entonces, en ese momento es cuando Dios nos ha dado un nuevo corazón. ¿Sí me comprenden? Ya, ¿Dios en qué momento produjo un corazón nuevo en nosotros? Ya, en el momento en el que ya nosotros en el momento en el que el Señor Jesucristo había ya cargado nuestros pecados, había muerto en la cruz por todos nosotros. Ya en ese momento ya la obra de Dios está ejecutada, está hecha. Pero para nosotros que vivimos en esta época, ¿cuándo nosotros podemos recibir este nuevo corazón? ¿Cuándo hemos creído? ¿Cuándo hemos aceptado qué cosa? Esta palabra, cuando hemos aceptado el Evangelio, entonces este corazón que Dios ya había preparado para nosotros, este nuevo corazón, entonces este corazón ya puede llegar a nosotros. En ese momento en el hombre habita el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver una palabra en el libro de Hebreos capítulo 10. Vamos a ver el libro de Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, el versículo 15 vamos a ver. Hebreos capítulo 10, versículo 15 dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, dice. ¿Quién atestigua esto? Dice que el Espíritu Santo de Dios atestigua acerca de aquello, ¿no? Entonces, anteriormente la ley de Dios no estaba en el corazón ni en la mente del hombre, sino que ¿dónde estaba? La ley de Dios estaba en las piedras, ¿no?, en las tablas de piedra. Entonces, esa ley que está fuera de nosotros, ¿cómo podemos cumplir una ley que está fuera de nosotros? Pero ahora dice que esta ley la escribirá en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Cómo se produjo eso? ¿Cómo es que Dios puede escribir
su ley en nuestro corazón y en nuestra mente? La única manera en la que Dios puede escribir su ley en nuestro corazón, en nuestra mente, es con la llegada, la venida del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Es la única manera en que la ley de Dios pueda estar dentro de nuestro corazón. Entonces, por el Espíritu Santo de Dios nosotros somos guiados, somos dirigidos. Entonces, hermanos, cuando ustedes llevan la vida habiendo recibido el Espíritu Santo de Dios, a veces en sus vidas llegarán las cosas pecaminosas, los deseos de hacer lo malo. A veces creo que alguno de ustedes cometerá pecado. Pero qué interesante, en sus corazones podrán sentir la incomodidad. El Espíritu Santo de Dios que está en sus corazones, ya, por ejemplo, antes ustedes tomaban alcohol, ¿no? Ya digamos, esto no es alcohol, solo es agua. Es un ejemplo. Ya esto es agua. Entonces, ustedes antes tomaron alcohol, algunos de ustedes, ¿no? Pero después de recibir la salvación, hay muchos testimonios de hermanos y personas que después de haber recibido el perdón del pecado, dice que en sus corazones se produjo una incomodidad hacia tomar, hacia beber alcohol. Es decir, que podían ser libres de este tipo de cosas, ¿no? Sin que nadie les dijera, hey, tú no tienes que tomar, hey, tú no tienes que hacer esto, sino que naturalmente en su corazón surgió el deseo de dejar de tomar. ¿Me comprenden, no? Ya a veces ocurría esto en el corazón de algunas personas. Es decir, que el Espíritu Santo de Dios desde su corazón manifestó, ay, me parece que ya no debería tomar alcohol. Ya durante mucho tiempo estuvo tomando. Además, ¿qué beneficio traía en su vida? Sería mejor que no tome, ¿no? Entonces, de manera muy interesante, el Espíritu Santo de Dios desde dentro del corazón empieza a señalar o empieza a manifestar su protesta, ¿no? Oh, no quiero que viva así, no quiero que lleve esta vida. En su corazón, ¿no? El Espíritu de Dios trabaja. Hay un testimonio muy interesante, ¿no? En una ocasión unos hermanos que vivían en la montaña precisamente, por causa del frío, ellos antes de recibir el perdón del pecado, tomaban, ¿no? bastante alcohol. ¿Por qué razón? Porque la temperatura en la montaña es muy fría. Entonces, recibiendo la salvación, ellos no habían escuchado de nadie, ¿no? Que a ellos no tienen que tomar, ellos no tienen que consumir alcohol, sino que un día dice estaban sentados a la mesa y pusieron la botella de alcohol en medio de la mesa y queriendo servirse, dice que estaban muy incómodos, querían orar al Señor, sentían mucha incomodidad. De repente este hermano dice que tomando la botella la dejó a un costado y luego en ese momento dice que en su corazón llegó gran paz, gran tranquilidad, ¿sí? En términos simples estoy contándoles esta historia, pero realmente ¿quién ha hecho que este hermano ya no quiera tomar más? No es que el pastor le dijo, hey hermano, ya no tienes que tomar, tú ya no tienes que tomar alcohol, sino que de su corazón, el espíritu que había nacido en él, el espíritu que estaba trabajando dentro de su corazón, naturalmente le hizo dejar el deseo de tomar, ¿no? el alcohol. ¿Por qué? Estaba incómodo. El Espíritu de Dios estaba incómodo dentro de él. Entonces, hermanos, cuando ustedes quieren ir hacia los deseos de la carne, anteriormente teniendo solamente ya su corazón propio, entonces ustedes hicieron de esa manera. Alguno tal vez se sentía condenado, pero no había ninguna fuerza en sus corazones que les hacía dejar estos deseos. Pero después de recibir el perdón del pecado, el Espíritu de Dios está llamando desde nuestro corazón. ¿Qué es lo que quiere hacer el Espíritu de Dios? Quiere guiarnos hacia su voluntad. Quiere guiarnos hacia el proyecto de Dios. Quiere darnos la sensibilidad para que nosotros ya no caminemos conforme a los deseos de la carne. Es decir, que existen los deseos de la carne. Sí, obviamente están funcionando en ustedes. Pero desde el fondo del corazón, ya un deseo que nosotros antes no teníamos, un deseo que antes nosotros no manifestábamos, que es el deseo de compartir estas buenas noticias con otras personas. Después de recibir la salvación, una de las cosas que ha surgido en mi vida, en mi corazón, ha sido un deseo de predicar. Pero antes de escuchar el Evangelio, nunca jamás he pensado en hacer estas cosas. Nunca en mi vida había pensado en compartir con otros la palabra de Dios. Pero después de que recibí la salvación, de manera casi natural, en mí se levantaba un deseo que a cada momento que encontraba con las personas, quería predicar la palabra. Aunque no conocía bien muchos asuntos, aunque no conocía muy bien
sobre el texto bíblico en general. Solamente entendía que ya mi pecado había sido perdonado, que yo era justo, que había sido perdonado mis pecados. Solamente esto entendía. Pero de una manera que yo no puedo explicarles, ¿no? Dentro de mí se despertaba el deseo de la lectura bíblica, también de predicar a la gente, de constantemente hablar del tema, al punto de que me hice un poco, ¿cómo decir? Un poco molesto, ¿no? A todas las personas que estaban alrededor mío. Porque con todas las personas quería compartir, con todas las personas quería anunciar la palabra, ¿no? Por eso con muchas personas tenía roces, ¿no? Hasta con mis profesores de la universidad, con mis compañeros también de la universidad, con mi familia, con mis amigos. Todo el mundo me decía, ¿qué te pasa, hombre? ¿Por qué estás hablando estas cosas? Antes tú no hablabas de esto. Yo también quería saber, ¿no? ¿Por qué yo tenía que hablar de esto? No era mi intención, con la intención, sino que naturalmente dentro de mí se despertaba un gran deseo de predicar. Esto para mí era algo importante, ¿no? Necesario. Porque para mí fue algo grandioso. Para mí entender que ya mi pecado había sido perdonado, había sido lavado, era, ¿no?, una noticia excelente. Por lo tanto, cuando ustedes tienen una noticia excelente, ¿qué es lo que quieren hacer ustedes? Alguien, para alguno una noticia excelente, ¿no? Encontró en internet un buen descuento en alguna tienda, ¿no? En algún lugar. Si en este lugar es muy barato, por eso empieza a hablar con la gente. ¡Hey! ¿No sabes acerca de la oferta que hay en tal lugar? ¿Dónde? ¿No viste por la página? Mira, en ese lugar están vendiendo todo a mitad de precio. Deberías ir a comprar. Para algunos, esto debería ser, ¿qué cosa? Una buena noticia, ¿no? Entonces, de la misma manera, hermanos, cuando ustedes han recibido una buena noticia, por causa del Evangelio, por causa del perdón del pecado, en ustedes también se despertará este deseo de predicar, de anunciar, de compartir. Aunque no sean personas, o sea, eruditas en la Biblia, pero naturalmente les surge este deseo. Regresemos a Ezequiel capítulo 11. Versículo 20 dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Entonces, ¿por qué Dios no les dejó el mismo corazón a los israelitas y no les pidió más esfuerzo, más dedicación, más celo de Dios? Dios no les pidió esto, sino que Él dijo que voy a cambiar, voy a darles un corazón nuevo. Por eso acá en el versículo 19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, dice. Entonces la única manera en la que los israelitas puedan servir a Dios realmente no es por medio del esfuerzo, porque por medio del esfuerzo ha llegado a esta instancia. ¿A qué instancia? A estar a punto de ser, ¿qué cosa? Invadidos por el imperio de Babilonia, por el rey Nabucodonosor. Eso es lo que está relatando acá el profeta Ezequiel. El ataque de Babilonia es inminente, por eso. Acá en el versículo 9 dice, y os sacaré de en medio de ella y os entregaré en manos de extraños y haré juicios entre vosotros. En manos de extraños se refiere a extranjeros, ¿no? O sea, que dice que ellos no van a morir dentro de la ciudad de Jerusalén, porque más arriba aparece una alegoría, dice que ya ellos eran la carne y la ciudad era la olla que estaba cocinando, ¿no?, la carne. Sino que ellos no van a morir dentro de la ciudad, sino que dice que en las afueras, ¿no? Así está escrito, en las afueras. Ya vamos a ver acá. El versículo 7 dice, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, se refiere a la ciudad de Jerusalén, ellos son la carne y ella es la olla, ¿no? La ciudad de Jerusalén era la olla, dice, mas yo os sacaré a vosotros de en medio de ella. Espada habéis temido y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. Y os sacaré de en medio de ella y os entregaré en manos de extraños y haré juicios entre vosotros. ¿No? Ya los va a sacar de ese lugar. Por lo tanto, no todos iban a morir dentro de Jerusalén, no todos iban a morir por el hambre, porque muchas personas, por causa de la hambruna que había en la ciudad de Jerusalén, por causa del sitio de Babilonia, entonces algunos estaban muriendo, pero otros dicen que los va a sacar.
¿Por medio de quién los va a sacar? Por medio de extraños, personas extranjeras que los van a sacar de ese lugar. Entonces en el versículo 13 dice, y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Este Pelatías aparentemente es un príncipe, no es un líder, es un principal del pueblo de Israel. Pero dice que mientras el profeta Ezequiel estaba dando esta profecía, él murió. Entonces el profeta Ezequiel, mirando esta escena, ya se conmovió su corazón y preguntó al Señor. En el versículo 13, la segunda parte, dice, entonces me postré rostro a tierra. ¿Quién se postró? Es Ezequiel, ¿no? Y clamé con gran voz y dije, Señor Jehová, ¿no? Es un lamento, ¿no? Por la muerte de un líder de la congregación, por la muerte de un líder de Israel. Y le pregunta a Jehová, ¿no? ¿Destruirás del todo el remanente de Israel? Así le pregunta el profeta Ezequiel, ¿no? Porque no veía futuro, ¿no? en la nación de Israel. Entonces, ¿quién puede realmente agradar a Dios? ¿Quién puede realmente ser quien agrade al Señor? Y luego empieza a relatar el Señor a Ezequiel que con el corazón que actualmente tienen los israelitas no pueden ser usados por Dios, no pueden vivir bajo los decretos y ordenanza de Dios, sino que tengo que hacer un cambio en donde, en su interior, tengo que cambiar sus corazones. Por eso finalmente en el versículo 19 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Hermanos, este corazón, este espíritu nuevo, Dios quiere colocar en todas las personas de este mundo. ¿Para qué? Para que cada uno pueda ser dirigido por Dios, para que cada uno pueda ser dirigido por el Espíritu Santo del Señor y para que cada uno teniendo el Espíritu de Dios pueda vivir bajo la guía del Señor. ¿Ustedes ya han tenido el cambio de sus corazones? Sí, pastor, yo antes fumaba, ahora no. No estoy hablando de este cambio. Yo antes tenía mal carácter y ahora no. No estoy hablando de este cambio, ¿no? Ustedes ya en sus corazones tienen certeza de la salvación. Ya ustedes han sido justificados. En ustedes está el Espíritu de Dios. Entonces Dios quiere guiarles de esa manera. Por eso dice acá, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Es decir, que en sus corazones puedan ser guiados por Dios. En sus corazones puedan recibir la guía de Dios. Anteriormente con el corazón de ustedes no pudieron hacer esto, no podíamos hacer esto, pero después de recibir un nuevo corazón por el Señor, ahora ya somos personas aptas, ¿para qué? Para ser dirigidos por Dios, ¿no? Ya Dios quiere guiar sus vidas, ya Dios quiere usar sus vidas. Primero, Dios quiere y formar, ¿qué cosa? La iglesia, ¿no? Quiere que los que han recibido la salvación puedan conectarse con la iglesia, puedan unirse a la iglesia local en este caso. Y segundo, que puedan ser personas usadas por el Señor. Ya siendo aptas sus corazones, habiendo cambiado sus corazones, el Señor ha cambiado nuestros corazones, entonces ya de esa manera nosotros podemos realmente servir al Señor, podemos ser utilizados por Dios. Ya Dios ha cambiado nuestro corazón, nos ha dado un nuevo corazón. ¿Con qué propósito? Para que podamos servirle, ¿no? No está hablando de dar un nuevo corazón para vivir según mi manera, según mi querer, sino es un nuevo corazón para que nosotros podamos servir a Dios. ¿Cómo es que una persona puede servir a Dios? Primero, ¿no? Debe tener la relación ¿con quién? Con la iglesia, con el siervo, y de esa manera, trabajando juntos, entonces nosotros podremos ver muchas bendiciones en nuestra vida. Espero que todos ustedes, ¿no? Habiendo recibido este nuevo corazón, aprovechen, ¿no? Aproveche la guía de Dios para ser utilizado en esta época por el Señor y que sea una vida preciosa sirviendo al Señor o en el tiempo que Dios nos permita vivir en este mundo. Gracias por su atención. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche nos ha permitido su palabra. Realmente, Señor, el cambio de nuestro corazón viene por medio de su mano, por medio de su obra, por medio de su trabajo.
Nosotros no hemos podido cambiar nuestro corazón de pecado a un corazón de justicia, a un corazón justo, sino que nosotros, aunque nos esforzábamos, aunque procurábamos, aunque intentábamos, siempre nosotros caíamos en el pecado, en la maldad. Pero Señor, usted nos ha rescatado, nos ha dado la salvación, ha cambiado nuestro corazón, nos ha hecho personas nuevas, nos ha dado la eterna redención y de esa manera usted quiere guiarnos en este tiempo. Espero que todos los hermanos en sus corazones establezca este nuevo orden, esta nueva guía del Señor y que a través de ellos también muchos otros que todavía están quedándose con el corazón de piedra también puedan recibir este nuevo corazón de carne donde podrán ser guiados por el Señor. Espero que todos nosotros, recibiendo la bendición del Señor, podamos ser utilizados grandemente en nuestro lugar, en nuestros países, en nuestras ciudades, Señor. Gracias por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.